Y por esa razón hoy día quiero mostrarte algunas cualidades que nos ayudan a estar firmes, que la palabra de Dios literalmente nos entrega para que nosotros podamos cultivar en nuestro corazón, en nuestra vida, y que nos permiten estar firmes en medio de nuestro crecimiento, en medio de las complejas situaciones que tenemos que afrontar, los retos que tenemos por delante, como afrontar posiblemente el matrimonio o la paternidad o un nuevo trabajo o un nuevo tiempo o la adolescencia de nuestros hijos o diferentes situaciones. ¿Cómo es que nosotros podemos permanecer firmes? Bueno, la palabra de Dios nos lo puede mostrar de muchas formas. Quiero pedirte por favor que vayas conmigo a 2 de Pedro, capítulo 1, versículo 5 en adelante. Porque esa está la porción que nosotros vamos a estudiar hoy y es ahí donde nos vamos a detener para entender este proceso, estas cualidades que forman nuestro carácter. 2 de Pedro, capítulo 1, versículo 5 en adelante, dice así. Espero que tengas tu Biblia. Si no tienes Biblia, tenemos hermanos que nos pueden brindar Biblias. Están en la parte de atrás y tú puedes alzar tu mano y ellos te lo van a hacer llegar. Pero de lo contrario, si no, júntate con el que está a tu costado porque yo no voy a mostrar los versos aquí, ya que la porción es un poco extensa y vamos a ir viendo paso a paso. 2 de Pedro, capítulo 1, versículo 5, dice así. Vosotros también, poniendo toda diligencia, por esto mismo añadid a vuestra fe virtud, a la virtud conocimiento, al conocimiento dominio propio, al dominio propio paciencia, a la paciencia piedad, a la piedad afecto fraternal y al afecto fraternal amor. Porque si estas cosas están en vosotros y abundan, no os dejarán estar ociosos ni sin fruto en cuanto al conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Pero el que no tiene estas cosas tiene la vista muy corta, es ciego, habiendo olvidado la purificación de sus antiguos pecados. Por lo cual, hermanos, tanto más procurad hacer firmes vuestra vocación y elección, porque haciendo estas cosas no caeréis jamás. Porque de esta manera os será otorgada amplia y generosa entrada en el reino eterno de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Esta porción es bien interesante por muchos motivos, no solamente porque lo escribe Pedro, sino que en medio de sus palabras él va a decir en unos versos más adelante que él ya ha enseñado esto, que lo está reafirmando. Y lo que me llama la atención es que Pedro también va a decir que él está pronto a partir. No sabemos cómo, pero Pedro sabe que el Señor pronto se lo va a llevar, va a morir, y sabemos que Pedro se sabe por historia que murió en Roma, martirizado, y literalmente lo que pasa es que él ya tiene un recorrido largo en la fe. Él ya conoce gran parte de la vida cristiana. Él ha estado con Jesús, él ha formado discípulos, esos discípulos ya han recorrido con él bastante tiempo. Pedro no es perfecto, pero es un hombre que conoce la vida cristiana. Y antes de irse, él nos deja una serie de virtudes, una serie de conductas y de claro un proceso que nosotros podemos entender para nuestro propio crecimiento espiritual. Y así haríamos muy bien en comprender sus palabras porque Pedro no lo está diciendo de manera general. Él abre esta carta dándonos a entender este proceso porque es bastante obvio para la vida del creyente. Algo que más llama la atención de 2 y 1 de Pedro sobre todo es que no son cartas difíciles de leer. Si tú lees 1 y 2 de Pedro, no te vas a encontrar con palabras muy complejas o muy complicadas. Para la mayoría de los lectores de aquel entonces, si tú comparas a Pedro con Pablo, en Pablo ibas a encontrar algunas cosas muy profundas y quizás un poco entreveradas. Y hay que conocer bastante doctrina para entender algunos escritos de Pablo. Pero Pedro en este punto no es que no quiere ser complicado, es que quiere dar nutrición elemental para la vida de los cristianos, quiere asegurar su crecimiento y por eso él es bien claro con lo que va a decir. Y en esta porción tú ves este proceso y hay algunas cosas que tú tienes que considerar. En primer lugar, existe un proceso claro para poder crecer y desarrollar firmeza espiritual y Pedro es el que lo va a decir. Pero tienes que saber que estas cualidades que acabamos de leer dentro de ratito, desde el versículo 5, cuando se nos habla de nuestra fe que debería tener virtud y debería tener conocimiento y compromiso personal de cultivar estas cualidades. Si tú no decides voluntariamente cultivar estas cualidades, simplemente no vas a crecer. No es suficiente con lo que hoy vas a escuchar, no es suficiente con lo que tú puedes saber en algún momento o incluso leer un libro. Necesitas tomar la decisión de cultivar estas cualidades. También tienes que saber que algunas de estas cualidades se van a manifestar por obra del Espíritu Santo y de manera específica, solo el control del Espíritu Santo las va a hacer visibles en nosotros.
Pero no son cualidades que solamente tienen un origen espiritual y sobrenatural. Son destrezas y hábitos que nosotros debemos cultivar. Muchas de estas cualidades no son cosas que en algún momento yo muestro y luego me olvido porque en algún momento lo logré y bueno, yo soy así. No, tienen que ser hábitos que se anclan en mi corazón, en mi vida, para que se sigan manifestando una y otra vez. Y aunque sigo dando vueltas respecto a qué se refiere esto, en realidad no intento describir todavía el proceso porque quiero que entiendas que Pedro está intentando decirte que tú no puedes entrar a esto si no entras con la mentalidad correcta. Y claramente Pedro comienza diciéndonos que para hacer esto tú tienes que poner prioridad a tu crecimiento espiritual. Es indispensable que tú vengas a Dios queriendo crecer, pero estar dispuesto a hacer los ajustes necesarios en tu tiempo y en lo que has programado para crecer. Por esa razón tú lees en el versículo 5 que dice lo siguiente: vosotros también poniendo toda diligencia, por esto mismo añadid a vuestra fe. Hay dos palabras que nos muestran la importancia de ser intencionales. Uno, la palabra diligencia. Debemos ponerle diligencia a nuestra fe para que nuestra vida crezca. Es decir, yo debo hacer un esfuerzo especial, un esfuerzo necesario para verme crecer. Y ese crecimiento espiritual no es como el crecimiento físico, que por la naturaleza de solamente comer ciertos alimentos, el crecimiento físico se va desarrollando. El crecimiento espiritual no es pasivo. Tú tienes que hacer cosas intencionales para que tu vida espiritual se desarrolle. Y si tú entiendes lo que quiere decir Pedro, esa palabra diligencia en el idioma original significa prisa, inmediatez, velocidad, solicitud o prontamente. Que quiere decir no que hagas esto a la paporreta, así rápido. No está diciendo que esto se haga por hacer. No. Está diciendo que tú actúes frente a una necesidad. Como cuando tú te despiertas de pronto y ves que tu cortina se está quemando. No dices, que se queme hasta la mitad, luego lo apago. No, tú reaccionas, vas y actúas porque sabes que eso se puede descontrolar. Tú no ves tus carencias espirituales a medias. Cuando tú ves tus vacíos, tú nos dices, bueno, cuando me case voy a ser más serio en mi vida espiritual. Bueno, cuando me digan que sirve en un ministerio, voy a esforzarme espiritualmente. Cuando mi hijo esté grande, de recién le voy a enseñar la palabra. O cuando yo vea que las cosas están saliendo de control, de recién voy a procurar ser más santo. No, lo que dice Pedro es con toda prontitud debo esforzarme en mi crecimiento espiritual. Lo que significa que mi crecimiento es prioridad. Mi crecimiento debe ser prioridad. Pero luego dice que nosotros debemos ser diligentes añadiendo a nuestra fe. Y aquí viene la otra parte interesante, porque esta palabra añadir tiene que ver con dar abundantemente. Tenía que ver con la cultura de aquel entonces, con un hombre que en este caso eran los directores que hacían las obras teatrales en el mundo griego y se encargaban de dar todo lo que necesitaban los coros, en este caso la gente que se paraba al frente y cantaba y tocaba instrumentos y actuaba, a eso se refiere. Había un director encargado de suministrarle todo lo necesario para que la obra se lleve a cabo y para que dé el mensaje como debe darse. En este caso, Pedro está diciendo, tú debes abastecer tu vida con todo lo necesario para que tu crecimiento se desarrolle, para que tu fe crezca. No solamente debe ser una prioridad, debe ser diligentemente abastecido por ti mismo, por mí mismo, para que mi crecimiento se pueda dar. Fuera de todo esto, Pedro está intentando decir que claramente esto depende de mí. Yo puedo decir, mi iglesia quizás me tocó un maestro que no me gusta mucho, o quizás me tocó un líder de grupo pequeño que no es tan chévere como el otro. Mi reunión quizás, yo he ido a otra iglesia y he visto las cosas de una manera. Mano, tu crecimiento no depende de qué tan chévere es tu reunión, tu iglesia ni tu maestro. Depende de tu diligencia para crecer. Y en el momento en que tú pones excusas por la persona que tienes delante, para tus negligencias, lo que estás haciendo es decir lo que Adán le dijo a Dios, la mujer que tú me diste,
me dio de comer. Y así no funciona, hermano. Pedro dice claramente, de una forma puntual, depende de ti. Yo he puesto mi espíritu en ti, dice el Señor. Tenemos su palabra y tenemos los recursos necesarios para poder conocerle. Pero en medio de esto hay algo más que mencionar antes de ver el proceso. Y es que Pedro deja claro que todo el trabajo se hace en factor de algo en nuestra vida y es nuestra fe. La materia prima que se desarrolla, que avanza, la harina como en el pan, como el ladrillo y el cemento, que es la base de una casa, en el crecimiento espiritual de un creyente es la fe lo que se desarrolla. En algún momento tú has leído Romanos capítulo 1, versículo 17, ¿no? Que dice, mas el justo por la fe vivirá, ¿no? Y conoces ese verso que nos dice que en un momento específico yo nazco teniendo fe. Yo inicio mi relación con el Señor cuando ejerzo fe en el Salvador, en su promesa, en su cruz. Y detrás de todo eso yo comienzo a conocerle. Pero así como un bebé cuando sale del vientre y da su primer respiro para vivir, y ese respiro no es suficiente para toda su vida, tiene que seguir respirando, de la misma forma nuestra fe tiene que seguir moviéndose en nuestro corazón. El Hijo de Dios tiene fe una y otra vez y va cultivando su fe y su fe va creciendo, y por esa razón este creyente va desarrollándose. Por esa razón dice, mas el justo por la fe vivirá. Y ese vivirá está escrito de una forma que justamente describe eso, una fe que inicia y que no deja de hacerse continuamente en el tiempo. Porque Pablo, que era el que escribió ese texto, en este caso, lo sabía muy bien. Entender que la fe se mueve así implica que yo comprenda qué cosa es la fe. Nosotros podríamos ver de muchas maneras qué cosa es la fe. En Hebreos dice, es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. A mí me gusta entender este verso de una forma un poco más práctica, y un pastor que se llama Andy Stanley menciona de este punto una frase muy sencilla que claramente lo ejemplifica. Él dice que vivir en fe es vivir sabiendo que Dios es quien dice ser y que hará todo lo que ha prometido hacer. Y eso es muy cierto. Cuando tú tienes fe en el Señor, no solamente entiendes su palabra, sino que tú crees lo que dice su palabra, y cuando Dios te dice algo, te habla algo, tú crees claramente, actúas en base a lo que Él ha dicho que hará. Porque realmente de eso se trata. ¿Tú cómo te das cuenta que una persona ya no es bebé, es adulto? No lo haces simplemente por su ropa, lo haces porque en su cuerpo hay un desarrollo. Los músculos de un bebé no son los músculos de un adulto, ni la cabellera de un bebé es la cabellera de un adulto. Hay muchas cosas en su cuerpo que tú puedes ver que se ha desarrollado. Tú distingues el desarrollo de un ser humano porque su cuerpo ha crecido. Claramente, en un creyente no es el pelo lo que le crece, no es el cuerpo lo que le crece espiritualmente, lo que crece es su fe. ¿Cómo sabes que un creyente es maduro? Porque su fe ha crecido. Muchos diríamos, bueno, es alguien que conoce la palabra. Definitivamente tienes que conocer la palabra para crecer, pero no es eso lo que nos distingue. De lo contrario, los fariseos y los saduceos hubiesen sido los más maduros espiritualmente. Ellos eran los doctos de la palabra y no eran necesariamente los más maduros. Jesús sabía claramente que así no funcionaba. Te pongo un ejemplo. Imaginemos que tenemos a un hermano que necesita crecer en sus recursos económicos porque de alguna forma él ya tiene más necesidades. Pero él conoce la palabra, él está creciendo y de pronto en oración se presentan dos opciones. Una opción laboral que posiblemente le brinda todo lo que él necesita, en donde le van a remunerar lo necesario y les va a sobrar y va a poder construir sus planes en adelante, y posiblemente él está contento con esto, pero su horario es devastador. Tiene que dejar de congregar en muchos casos y abandonar casi a su familia y definitivamente no tendría tiempo para servir. Por el otro lado, se le aparece una opción que no necesariamente es muy abundante, aunque le da lo necesario y un poco más, no se compara en nada con la otra opción. Sin embargo, va a tener tiempo para poder recurrir a la iglesia, asistir, conocer la palabra de Dios, servir en la iglesia y aún poder pasar tiempo con su familia. ¿Qué haría un cristiano maduro? Iría por la opción que sacia económicamente todas sus necesidades y le da sobreabundantemente como para que se pierda en todo esto, o irá por la opción más justa,
Nosotros entendemos sin mucho problema y no es difícil para nosotros saber que lo más sensato, entendiendo que no solo de pan vive el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios, el creyente espiritual, el más maduro en fe en el Señor, va a ir por la opción que quizás no le va a dar todo económicamente hablando, pero le va a permitir conocer más de su Dios y seguir avanzando, porque él entiende que es primero. No es difícil entender eso. Sin embargo, ¿qué hace que uno actúe por un lado y qué hace que el otro actúe por otro lado? ¿Es que tienen diferentes maestros? ¿Es que van de diferentes iglesias? ¿Es que leen otra Biblia? ¿Es que están en otro salón? ¿Es que están bajo el mismo maestro o no? Lo único que hace la diferencia no es necesariamente que sabe más, es lo que cree. Lo que hace la distinción entre un hombre que decide tomar un paso de obediencia porque conoce la palabra y el que niega a su Señor y prefiere ir tras lo material es a quién tú crees. Si tú confías en lo material o confías en el Señor, y aplica eso a las diferentes verdades de tu vida. Todos crecemos por fe y es la fe lo que madura. A medida que un cristiano se va robusteciendo, va avanzando y va creciendo, lo que se va desarrollando es su fe en el Señor. Así que en medio de eso nosotros podemos encontrar un proceso que Pedro va a mencionar y ahora sí vamos a verlo. Hay diferentes cualidades que tú puedes ver en este proceso y Pedro lo tiene muy claro. Entonces él va a comenzar a decir en el versículo 5, vosotros también, poniendo toda diligencia por esto mismo, añadid a vuestra fe virtud. Pedro comienza diciendo esta primera palabra, esta primera cualidad, virtud. ¿Qué cosa es virtud en especial? Si tú buscas en el idioma original, ¿qué significa? La palabra literal significa hombría. Es la traducción literal como tal. Que si nosotros la entendemos dentro del contexto, está refiriéndose a osadía o audacia, ser robusto o robustecido, valor o excelencia. Muchos piensan rápidamente que al referirse a esta palabra virtud se refiere a alguna cualidad en especial, pero cuando tú entiendes lo que está diciendo Pedro, Pedro no está hablando de una cualidad en especial, está hablando de qué tipo de fe tú vas a tener. Si tú vas a acercarte al Señor, nadie crece espiritualmente si decide calentar una banca. Lo que está diciendo en este caso Pedro de una forma específica es referirse a la decisión particular que todo creyente debe hacer de decidir tener una fe extraordinaria. Entendiendo que yo maduro en fe, que mi carácter se va desarrollando, mi anhelo debe ser, Señor, haz crecer mi fe. El detalle es que hay cristianos que no han llegado ahí, que están cómodos simplemente haciendo lo que muchos otros cristianos hacen. Y aunque algunos cristianos, muchos de ellos ya dan pasos para avanzar, por ahí a veces hay cristianos que piensan que por venir el día domingo a la iglesia es suficiente para crecer. Algunos piensan que porque diezman y ofrendan ya están creciendo, y eso no está mal, pero no es suficiente. Algunos piensan que posiblemente con participar de un curso dentro de la iglesia es más que suficiente. Y aunque esto no necesariamente está mal, nada de lo que he hecho está mal, no es exactamente todo lo que Dios está esperando de nosotros. Cuando tú lees esta parte, lo que está intentando decir Pedro es que nosotros buscamos tener una fe de calidad. Cuando nosotros hablamos de algo virtuoso, como cuando por ejemplo decimos que alguien toca la guitarra de manera virtuosa, estamos diciendo que es alguien que domina el instrumento, que cuando toca no simplemente toca unas cositas, sino que sabe lo que está haciendo. Y lo que está diciendo Pedro en este momento es que nosotros tomemos la decisión de tener una fe virtuosa, una fe con peso, que cuando yo esté en la calle puedan identificar que yo soy cristiano, que cuando estoy en el trabajo, sin que sepan que soy cristiano, vean que en mí hay algo distinto, que cuando estoy en la vecindad no pase desapercibido, que puedan identificar que hay algo distinto en mí. ¿Cuántos cristianos pasan desapercibidos en su vecindario, en el entorno donde se mueven, en la señora que le compran en el mercado? Muchas veces nosotros podemos estar cómodos en la situación en la que nos encontramos, porque a veces involucrarnos demasiado implica renunciar a cierta comodidad. Pero Pedro nos está diciendo de una forma específica, nadie avanza si decides ser ordinario. Tú sí vas a crecer
Tienes que tomar una decisión de pedirle al Señor, haz crecer mi fe. Y claro, que tienes que entender que tomar esa decisión y pedirle eso al Señor no es una cosa que simplemente lo haces por hacer. Por esa razón, la palabra aquí es virtud, que implica audacia, implica ambición para crecer, un deseo implacable de no quedarte cómodo como estás. Es que de pronto yo estoy bien hasta cierto punto porque nadie me dice nada, pero el Señor hace tiempo te está hablando de que no debes quedarte igual. Y claramente la palabra virtud implica eso, que dejes de tener un cristianismo ordinario, que tu fe sea extraordinaria. Ahora, lo interesante y lo hermoso de todo esto es que cuando nosotros vamos al Señor, nosotros sabemos que tenemos un Señor que puede hacer las cosas mucho más abundantes de lo que nosotros podemos imaginar. En Efesios capítulo 3, versículo 20 al 21, no te pido que lo busques, yo lo voy a leer, dice: y aquel que es poderoso para hacer todas las cosas mucho más abundantemente de lo que pedimos o entendemos, según el poder que actúa en nosotros, a Él sea la gloria en la iglesia de Cristo Jesús. Mira, si tú revisas tu salvación, y posiblemente algunos de nosotros hacemos ese recordar, algunos podrían decir que hemos llegado a Cristo de milagro, ¿no? Y algunos tienen algunas historias que literalmente parecen un milagro, porque nadie en su sano juicio podría haber salido de donde algunos de ustedes han salido. Y claramente el Señor opera esa gracia en nosotros. Pero si pensamos que hasta donde nos ha traído el Señor ya es suficiente y Dios no puede hacer más, entonces estamos equivocados. Cuando tú vas a ver la palabra de Dios, nunca, en ningún momento Dios dice confórmate con tu salvación, crece en ella. Y si tú le pides a Dios desarrollar un crecimiento más allá de lo que has llegado a hacer y posiblemente de las áreas que te frustran, te puedo asegurar que hay alguien mucho más interesado que tú en que crezcas. Es el mismo Señor. Si te falta sabiduría, dice el texto, pídesela a Dios, Él la da abundantemente y sin reproche. Y tú puedes encontrar diferentes oportunidades en la palabra donde Dios hizo cosas que nosotros no podríamos imaginar. Tú puedes ver aquí un ejemplo. Pedro, un hombre del vulgo, está dándonos una cátedra de cómo desarrollar nuestro crecimiento espiritual y con sus letras nos deja todo un proceso para la posteridad. Eso no lo hubiese hecho más que el Espíritu Santo transformando la vida de un hombre. Y nosotros no somos diferentes. Dios puede hacer mucho más allá de lo que imaginamos. Pero luego viene la palabra conocimiento, porque luego Pedro va a decir, vosotros también poniendo toda diligencia, por esto mismo añadid a vuestra fe virtud y a la virtud conocimiento. Claramente cuando decimos conocimiento, varias veces podríamos imaginar, leamos la Biblia, conozcamos la palabra del Señor, lo cual es muy cierto, pero cuando tú investigas más profundamente a lo que se refiere esta palabra, pues tiene que ver con esta pequeña frase al principio, que yo le he puesto ahí, penetración intelectual. Cuando yo estuve investigando más acerca de esto para entender con profundidad qué quería decir Pedro, él está hablando de que el conocimiento no solamente sea una mera información, sino sea una experiencia vivida. Está hablando de una verdad que no te pide permiso para instalarse en tu mente y en tu corazón, sino que así como una flecha te atraviesa, una verdad llega a tu cabeza y atraviesa tu corazón. Y esto puede darse de diferentes maneras, porque cada uno de nosotros podemos exponernos a la palabra y tener una experiencia muy distinta con lo que el Señor tiene que decirnos en diferentes momentos. Pero es interesante saber que cuando Pedro dice esto, se refiere al conocimiento que nosotros desarrollamos por medio de convicciones. Y como te dije en un principio, una cosa es saber algo y otra cosa es estar convencido de algo. No es lo mismo. Y por esa razón quiero mostrarte rápidamente cómo se desarrolla una convicción. Esto no tengo el tiempo para verlo con cada verso en la Biblia, aunque podríamos encontrar infinidad de versos para poder ver esto, pero el tiempo no nos da. Simplemente lo voy a mencionar. Lo que sucede al principio de cada uno de nosotros cuando desarrollamos convicciones es que nos exponemos a la palabra de Dios. En algún momento, cada uno de nosotros, sea que venimos un domingo, un sábado, posiblemente a través de YouTube o posiblemente en otro momento, en otro escenario, exponemos nuestro corazón a la palabra. Esto es fácil de hacer y esto prácticamente a veces hasta ni lo procuramos, simplemente llega a nosotros. Pero cuando exponemos nuestro corazón a la palabra está viva y tiene poder y muchas veces va a ir más allá y no me va a pedir permiso y va a interiorizarse en mi alma, en mi corazón.
Hay momentos en los que yo puedo escuchar una enseñanza, una prédica, un reel de Instagram, cualquier cosa, hasta una canción que nos hable de una verdad de la palabra, pero en un momento determinado hay espacios donde el Espíritu Santo de Dios actúa y nos muestra que eso que nos están diciendo tiene que ver con nuestra vida específicamente y con algo puntual en nosotros. Y ese es el momento en el que yo digo, esta prédica yo ya la escuché, este texto yo ya lo estudié, en algún momento yo ya lo he analizado, pero algo hay distinto en este momento. Posiblemente es el contexto de mi vida que me ha llevado hasta ese punto, posiblemente son situaciones en mi mente, no sé, pueden ser muchas cosas que el Espíritu de Dios puede hacer, pero de forma sobrenatural, Dios usa su palabra y en ese momento ¡pum!, toca nuestro corazón y atraviesa, captura nuestra alma y nos da claridad para comprender lo que Dios quiere decirnos, lo que Dios quiere mostrarnos, y con luz en la mente y en el corazón nosotros alabamos a Dios porque Dios nos acaba de mostrar algo, nos acaba de decir, y ya sé qué hacer en mi trabajo, ya sé qué hacer en mi matrimonio, con mis hijos, o en mi vida personal, o en mi mente, o en mi vida, y yo le agradezco a Dios por la luz que me da. Hasta ahí está todo bonito, pero a veces realmente nos acomodamos con esto, pero no es así. Lo que sucede a continuación es que Dios sabe que la información es suficiente y hasta esa experiencia donde Él se revela no es suficiente. Tú necesitas la prueba o la tentación, que no te pide permiso para venir, simplemente viene y llega. Y Dios sabe muy bien que de forma soberana Él va a orquestar estas cosas y en un momento determinado esas situaciones llegan a nuestra vida. Y es ahí donde la información que hemos tenido va a tener que pasar una transformación, de convertirse en información a una convicción. Pero ¿cómo sucede eso? Cuando yo decido creer en lo que Dios me ha dicho, cuando yo tengo fe. Como dijimos, el justo por la fe vivirá. Y en el momento que yo creo lo que el Señor tiene que decirme, en el momento en que el Señor me habla de una forma específica, yo puedo conocer sus verdades y entender esa profundidad y por lo tanto yo doy el paso de obediencia. Y cuando yo obedezco en ese momento, no es una obediencia porque soy un robot que simplemente hace lo que sabe, es porque yo creo en el Señor, a pesar de las situaciones, a pesar de que no puedo controlar ciertas cosas. Y en medio de eso siempre llega algo, la bendición después de la obediencia. Todo aquel que obedece al Señor sabe que hay un gozo y una paz que viene de hacer lo que el Señor te dice que hagas. La seguridad de un corazón obediente no se compara con ninguna seguridad en el mundo. Y si tú has estado ahí, sabes a qué me refiero. A veces esa bendición viene con una retribución de Dios, trayendo soberanamente soluciones a los problemas, y aunque no siempre eso se da, todo aquel que hace la voluntad de Dios experimenta esa gracia de Dios. Y cuando nosotros estamos ahí, desarrollamos una convicción. No antes. Nadie simplemente madura porque sabe algo correcto. Necesitamos experimentarlo, necesitamos creerlo y necesitamos obedecerlo. Es en ese momento que Pedro se refiere, conoce al Señor, agrégale conocimiento, no solamente información, está refiriéndose a convicciones, porque son esas convicciones las que hacen que tu fe se desarrolle y crezca. Añádele convicción a tu fe. Pero si eso fuera poco, es interesante entender que quizás aquí hay mucho y son pocos los que llegan ahí. Y uno diría, pues, ¿quién va a llegar hasta ahí? ¿Hay más todavía? Sí, porque Pedro sigue avanzando. Y luego sabe Pedro que no es suficiente con desarrollar convicciones en algún momento de mi vida. Yo tengo que guardar esas convicciones consecuentemente y por esa razón Pedro habla del dominio propio, que es lo siguiente que Pedro va a desarrollar. El dominio propio es importantísimo y literalmente lo que significa es contenerse, dominarse en sus deseos. Eso es lo que significa literalmente. Pablo va a utilizar esta misma palabra para hablar de las cualidades que debe tener un pastor, un líder, cuando se refiere y dice dueño de sí mismo. Alguien que es dueño de sí mismo. Al mismo tiempo, el fruto del Espíritu Santo en Gálatas, Pablo también lo menciona y dice que uno de esos frutos es la templanza. Esta es la misma palabra. Lo que llama la atención es que el autor de Pedro y los traductores no mencionan en ningún momento templanza, no ponen este fruto del Espíritu aquí, manifiestan dominio propio, porque entienden claramente por el contexto que se refiere a una cualidad que yo puedo cultivar. No es simplemente la gracia de Dios que viene sobre mi vida y me va transformando y que se manifiesta cuando Dios se manifiesta. Está refiriéndose a un hábito continuo de yo negarme a mí mismo.
Pablo lo dijo más de una vez. Pablo dijo, pero los que son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. Si vivís por el Espíritu, andemos también por el Espíritu. Él también dijo, ¿no sabéis que los que corren en el estadio, todos a la verdad corren? Pero uno solo se lleva el premio. Corred de tal manera que lo obtengáis. Todo aquel que lucha, de todo se abstiene. Ellos a la verdad para recibir una corona corruptible, pero nosotros una incorruptible. Así que yo de esta manera corro, no como a la aventura, de esta manera peleo, no como quien golpea el aire, sino que golpeo mi cuerpo y lo pongo en servidumbre, no sea que habiendo sido heraldo para otros, yo mismo venga a ser eliminado. Cuando leemos esta parte, Pablo está diciendo, es indispensable tener dominio de uno mismo. Si tú no tienes dominio de ti mismo, literalmente vas a tener problemas. Es indispensable la disciplina personal para poder fijar metas y poder ver los resultados, si no los resultados van a ser esporádicos. Se necesita esfuerzo constante y disciplina para manejar bien nuestro tiempo. Se necesita disciplina para ser constante a pesar de que un pensamiento pesimista nos diga ya no lo sigas haciendo. Se necesita disciplina para poder reconocer tus errores delante de una persona que posiblemente no te va a tratar muy bien, pero sabes que te has equivocado. Se necesita disciplina para ser honesto contigo mismo y mostrar a los demás las capacidades que realmente tienes y detrás de eso hacer lo necesario para seguir creciendo. Se necesita disciplina para planificar, para ejecutar los planes y para mirar los resultados y ser objetivo para evaluar y crecer más adelante. Se necesita disciplina para todo. Alguien dijo que tú podrías hasta este momento haber acumulado toda la información necesaria para que tu vida sea transformada, pero sin un poquito de disciplina no te vas a mover ni un solo centímetro. Porque literalmente es así. Sin disciplina no nos movemos y algunos pueden decir cómo desarrollamos disciplina. Bueno, si tú buscas en internet puedes encontrar muchas cosas. Por ejemplo, puedes encontrar el hecho de trazarte metas. Desarrollar disciplina implica tener metas concretas y si tú no tienes metas definitivamente vas a tener problemas. En algún momento también vas a encontrar en internet y establécete hábitos. Ponte la meta de establecerte hábitos diferentes y esto te va a ayudar. Pero si tú vas a la Biblia vas a encontrar dos cosas que de forma específica producen disciplina en la vida del creyente. Uno, ora. Ten una vida de oración y toca este punto. Esto no es algo que pareciera superficial y muy espiritualón, no, realmente es así. Ora, no vas a crecer sin orar. Y lo segundo que tú puedes ver, no como una práctica obligatoria para el Nuevo Testamento, pero sí desarrollada abundantemente en el Antiguo Testamento y también en el Nuevo se hacía, es el ayuno. Esto es muy interesante porque realmente es un poca la gente que decide ayunar. Yo no sé cuándo ha sido la última vez que has ayunado, si es que en algún momento lo has hecho y por qué lo has hecho. Por ahí está de moda hacer el ayuno intermitente, ¿no? Y algunos ya lo hacen para bajar de peso, pero les da el rebote y siguen lo mismo, ¿no? Lo que vemos en la palabra es que el ayuno tiene un propósito más que bajar de peso. El ayuno, según la palabra, siempre tenía la meta de poder buscar la dirección de Dios. Pero el ayuno conllevaba el negarme a comer alimento, algo lícito. Un pastor decía lo siguiente y siempre me ayudó a comprender mejor esto. Él decía, el ayuno es el hábito de enseñarle a tu cuerpo a frenar un deseo lícito para prepararlo para frenar un deseo ilícito. No sé si lo entiendes, ¿no? El ayuno es el hábito de enseñarle a tu cuerpo a frenar un deseo lícito para estar listo para enfrentarse y dejar o frenar deseos ilícitos. Claramente, tú no puedes simplemente hacer esto por hacer. Nosotros necesitamos cultivar intencionalmente las fuerzas para poder frenar nuestro cuerpo y decir directamente no a ciertas cosas en nuestra vida. Ahora, a veces nosotros decimos ayunar de comida, ¿no? Pero podríamos ayunar de otras cosas. John Piper habla de hacer otro tipo de ayuno y si tú lees algunos de sus libros te vas a encontrar con algunas sugerencias bien interesantes como, ¿te imaginas si ayunas de tu celular un día? Sería interesante. Yo decía en el culto anterior que a algunos de 15 años les da una taquicardia, ¿no? En medio ayuno. No pueden. Pero ¿qué tal si ayunas de todas las pantallas por un día? Solo por un día. Y nada de Netflix, nada de YouTube, nada de celular. No digo que no hagas nada, estoy intentando decirte que a veces estas cosas literalmente nos hacen perder tiempo.
No estoy diciendo que necesariamente solo quites esto, porque cada ayuno implica la búsqueda de la dirección de Dios. Y si no acompañas esto con un tiempo específico para buscar su dirección, simplemente es un hábito vacío. Algunos podrían ayunar de las personas. Y no me refiero a que te cambies de planeta, hermano, ¿eh? Me refiero a que busques un lugar privado. Porque en estos tiempos no existe privacidad, ni en tu casa. ¿Cómo alguien puede buscar la presencia de Dios con claridad si el celular está llegando notificaciones una tras otra, una tras otra? A veces algunos de los líderes en la iglesia se quejan de que no contestamos algunos mensajes en cierto momento y bueno, hay una razón de por medio. No necesariamente estamos ayunando, sino que necesitamos enfocarnos a veces en ciertas cosas. Y es importante. Ahora, es determinante que tú le enseñes a tu cuerpo a decir no a ciertas cosas. Porque si no es así, no vas a avanzar. El dominio propio genera justamente ese espacio. Pero del dominio propio pasamos a una parte más, que es la paciencia. Literalmente significa aguante con esperanza. Eso es lo que significa en el idioma original. No es una sola palabra, es una palabra compuesta que significa aguantar, pero con la esperanza de salir victorioso. Y los mejores estudiosos de esto describen que la mejor traducción hubiese sido perseverancia. Curiosamente, esto es traducido por un estudioso con una palabra o con una frase que me llama más la atención, que él lo traduce como poder estabilizador. Y esto me llama mucho la atención porque cuando hablamos de paciencia a veces nos referimos a saber esperar o soportar el error de una persona, pero en realidad esto no es lo que quiere dar a entender la paciencia en la palabra. La paciencia en la palabra tiene que ver con una resistencia de aguante frente a las olas duras de la vida. Esa imagen que tú tienes ahí es de un faro en Bretaña, en Francia, que es considerado el faro más peligroso del mundo. Esa es una imagen en 3D, pero las diapositivas anteriores que te mostré eran fotos reales. Para llegar ahí no se puede llegar por barco, tienes que el barco anclar en un costado e ir por un tendal, por poleas para poder llegar hasta ahí y hacer los trabajos necesarios. Es el faro más peligroso. Está construido sobre roca y sus bases están profundamente arraigados hacia el fondo. Las olas llegan a cubrir más de la mitad del tamaño del faro, pero el faro sigue ahí décadas. Es interesante saber cómo y por qué se construye este faro, porque la vida cristiana es igual. Hay pruebas, hermano, que tú no vas a calcular ni las vas a poder medir, y a veces no viene una, no solo viene por un lado, viene por el otro y viene por el otro. Y lo más interesante es que a veces los que deberían entenderlo no lo entienden y te sientes solo todavía o sola. Y en medio de todo eso a veces tú le buscas la dirección al Señor y el Señor calla. Y como decía el pastor Raúl la semana pasada, hay momentos en los que algunos creyentes llegan a ciertos niveles donde Dios no intenta necesariamente revelártelo todo porque ya tú sabes. Y ahora te toca a ti actuar frente a lo que has aprendido. La paciencia no es algo que se desarrolla en la calma de la felicidad, sino en la tempestad y en los problemas. Santiago por esa razón decía: hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia. La misma palabra que está aquí, resistencia. Mas tenga la paciencia su obra completa para que seáis perfectos y cabales sin que os falte cosa alguna. La resistencia no es estar quebrado porque todo te sale difícilmente o mal y estás complicado. No, la paciencia es esa fe que te permite estar firme en el Señor, confiando que Él obrará y tú haciendo tu parte. No perdiendo el control ni tratando mal a los que están a tu alrededor, sino siendo consciente de que Dios tiene el control y tu ánimo no se cae. Esto no es sencillo, nadie ha dicho que es, y tampoco es algo que puede hacer cualquiera. Es de grandes. Este es el cuarto paso, no es el primero, ni el segundo, ni el tercero. Y claramente Santiago y Pedro lo entendían de una forma clara. La paciencia es la perseverancia de muchas convicciones manifestadas a través de un indiscutible dominio propio. Literalmente es así. La paciencia se mueve y se va construyendo de esta manera. Si tú llegas ahí, hermano, y has pasado momentos de este tipo,
lo más probable es que tienes tanta experiencia en el Señor que de alguna forma alguien te ha invitado a ser ejemplo a otros. Porque el que llega hasta ese punto tiene cierta robustez para poder enseñarle al que recién está empezando cómo caminar en la fe. Algunos no han llegado ahí y cuando vienen las olas grandes se desmoronan y no han aprendido a ser robustos. Pero si tú llegaste ahí, puedes ir al siguiente nivel, que es la piedad. Y esta parte es otro nivel. Muchas veces pensamos que la piedad tiene que ver con ser santurrón o alguien que es santito y posiblemente amerita cierta aura espiritual y se viste de cierta manera, pero la Biblia exactamente cuando habla de piedad se refiere a una reverencia que es aceptada, una adoración aceptable, una adoración buena, es decir, un estilo de vida que honra a Dios. Literalmente el piadoso no es una persona que simplemente tiene una condición específica, sino que tiene un estilo de vida. La piedad es un estilo de vida que es digno de imitar y es alguien que tiene buen testimonio por su devoción a Dios. No se refiere exactamente a otras cualidades, se refiere a su estilo de vida claramente. Es construir una vida que honre a Dios, eso es ser piadoso, construir un estilo de vida que otros pueden imitar y que se ajusta a la palabra. Es implementar los hábitos espirituales lo suficientes como para poder demostrar tu cercanía con el Señor. En 2 de Pedro 2:9, o sea, en esta misma carta, dice ahí, sabe el Señor librar de tentación a los piadosos. Y en esta parte tú puedes ver que Pedro dice que los piadosos son librados de las tentaciones. ¿Tú crees que es solamente porque la gracia los cuida? Es que su andar piadoso, sus destrezas y sus hábitos sabios basados en la palabra le ponen alrededor un muro de sabiduría que los cuida. Porque son piadosos. No son simplemente personas que profesan venir a la iglesia. Tienen un estilo de vida que los cuida, que los guarda, que les prevé problemas en adelante y les ayuda a vivir en el Señor. Pablo le dijo a Timoteo, mas tú, oh hombre de Dios, huye de estas cosas y sigue la justicia, la piedad, la fe, el amor, la paciencia y la mansedumbre. Tienes que ser ejemplo, Timoteo. Así que aquí hay una cosa importante. Tú eres líder de grupo pequeño, tú mínimo debes llegar a ser piadoso. Porque hay algo que tú tienes que reflejar. Tú enseñas la Biblia, debes tener algo de piedad. Debe haber en ti cualidades que otros deban imitar en tu estilo de vida, en la manera en la que manejas las cosas y cómo te organizas en tu propia vida. Definitivamente para muchos esto va a ser complicado porque estamos hablando de un nivel mucho más alto en donde te estás poniendo como referente, porque la palabra de Dios lo manifiesta así. Llegará un espacio en tu crecimiento espiritual en donde no solamente crecerás para ti, crecerás para modelar a otros. Y Dios esperará eso de ti, como de todos. Pero cuando uno llega a ese punto, a veces es fácil perder el camino, sobre todo cuando piensas demasiado en ti. Y por esa razón Pedro sabe claramente que aquí no termina todo. Esta no es la cúspide. Luego es indispensable una sexta cualidad, que es el amor fraternal, que literalmente significa amar a los hermanos, considerar a los suyos. ¿Y por qué es importante esto? Porque en el momento en que yo puedo comenzar a ser piadoso y ejemplificar cierto estilo de vida, fácilmente me puedo sentir superior y hasta sentirme orgulloso de mi fidelidad al Señor. Puedo sentirme tan bien con cómo me acerco al Señor que me puedo atrever a juzgar al que está a mi costado que no hace lo poco que yo hago. Puedo atreverme a decir por qué Él hace esto, por qué Él se conduce de esta manera y fácilmente en vez de poder amar a mi hermano yo puedo tropezar cayendo en ponerme en el centro y hacer que mi propia justicia se vuelva un tropiezo para mí mismo. Cuando tú lees la palabra te vas a dar cuenta que hay libros enteros de la palabra que nos enseñan que la madurez espiritual se manifiesta a través del amor fraternal. Si tú lees Filipenses, no te pido que lo busques, pero sí te reto a que leas Filipenses con estos ojos. Te vas a dar cuenta cómo la iglesia de Filipos no tenía pecados muy vergonzosos como otras iglesias, como la de Corinto. Y en medio de esto hay algo que Pablo les va a recordar una y otra vez a los de Filipo. Les va a decir que sean de un mismo sentir, que si van a servir, háganlo con un espíritu humilde, considerando a los demás como superiores a ellos mismos, que si van a hacer algún servicio, háganlo sin murmuraciones y sin divisiones. Él va a mencionar que muchos que sirven no tienen el mismo corazón de Él, que buscan la gloria de Dios, que algunos que sirven por rivalidad y queriendo tener pleito porque quieren ser mejores que Él, tener más fama. Él les menciona a Timoteo que tiene un corazón como el de Él, dice,
que busca la gloria de Dios y que no busca para sí mismo las cosas. Si tú sigues leyendo Filipenses, él va a decir, tengamos el mismo pensamiento y juntos encontrémonos unánimes. Es más, estaba Evodia y Sintique medias peleadas y les va a decir al pastor de esa iglesia, arregla las cosas entre ellas, que vivan juntas. Porque ¿sabes qué pasa con la iglesia de Filipo? Sabe muy bien Pablo que la división y la falta de amor fraternal es el pecado de muchos creyentes maduros. Es muy fácil que en el momento en que yo desarrollo cierto crecimiento, mi lengua sea muy rápida. Mientras se atan mis manos, mi lengua se suelta. Y eso es una de las cosas que a veces nosotros podemos ver en la palabra. Claramente el Señor nos dice que debemos ser humildes, mansos y perdonándonos unos a otros. Lo podemos ver en Efesios y en otras partes de la Biblia. Y si eso es poco, bueno, seguiremos viendo que ahí no termina todo. Termina con el amor, que es la cúspide. Curiosamente, esto va de la mano con lo que Jesús tenía que decir. Jesús dijo que el más grande de los mandamientos es amar a Dios, que es la cúspide, y amar a tu prójimo como a ti mismo. Pero como ves, ese amor tiene debajo toda una base de diferentes cualidades que manifiestan madurez, que están detrás del conocimiento, de la virtud, de la paciencia, del dominio propio, de la piedad, de cada una de estas cosas que están en el corazón de un hombre que ama conforme al corazón de Dios. Si tú lees 1 Corintios 13, te vas a dar cuenta que Pablo va a decir, si yo hablase lenguas humanas y angélicas y no tengo amor, vengo a ser como metal que resuena o címbalo que retiñe. ¿Significa eso que tú nunca vas a ofender a los demás? No, te vas a equivocar, pero puedes arreglar las cosas. Pero puedes corregir tu andar, puedes corregir tu comportamiento, puedes pedir perdón. Y detrás de eso no vas a tener resentimiento en tu corazón, porque entiendes que esto va mucho más allá de ti. El mismo texto de 1 Corintios nos dice al final que la esperanza, la fe y el amor van a permanecer hasta el final, pero el más importante de todos, el mayor, es el amor. No es difícil de comprender que Jesús dijo que todo esto era la manifestación concreta del amor. Así que cuando nosotros vemos este proceso, podemos darnos cuenta que no es un proceso tan simple, que nadie llega a decir yo soy un creyente que ama a Dios de forma tan vacía. Eso tiene muchas connotaciones. Si tú lees conmigo el final de este texto que leímos en 2 de Pedro, dice así, versículo 8. Porque si estas cosas están en vosotros y abundan, no os dejarán estar ociosos ni sin fruto en cuanto al conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Pero el que no tiene estas cosas tiene la vista muy corta, es ciego, habiendo olvidado la purificación de sus antiguos pecados. Por lo cual, hermanos, tanto más procurad hacer firmes vuestra vocación y elección, porque haciendo estas cosas no caeréis jamás. Porque de esta manera os será otorgada amplia y generosa entrada en el reino eterno de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. 3 cosas sencillas. Si quieres dar fruto, guarda este proceso. Si quieres evitarte el desviarte o caer, guarda este proceso. Si conoces a alguien que se está desviando, se está enfriando, se está yendo por la tangente, es porque no está guardando ese proceso. Si tienes el anhelo de que tus hijos o alguien que ministras crezca en el Señor, llévalo por ese proceso. Ora para que desarrolle esas cualidades. Y si tienes el anhelo de decir como Pablo, que terminó la carrera, la terminó bien y le espera una corona, como dice aquí, si quieres amplia y generosa entrada en el reino eterno, no está hablando de tu salvación, está hablando de llegar no como por fuego, sino habiendo llegado bien, guarde este proceso. Mucho más allá de todas las diferentes cosas que podemos hacer por el Señor o para el Señor, lo que Dios espera es lo que Él puede hacer en nosotros. Y claramente, como hemos visto más de una vez, y no es nuevo eso, antes de hacer, debemos ser, ¿no? Y es lo que Dios nos pide que hagamos, dejar que el Señor haga su obra en nosotros. Siempre cuesta, no es rápido y definitivamente no se puede hacer desconectados del Señor. Son cualidades para crecer. ¿Dónde estás? ¿Estás creciendo? ¿No estás creciendo? ¿Cómo está tu fe? ¿Qué tamaño tiene? ¿Qué cualidad de todas estas tienes que seguir cultivando? Nadie de manera perfecta las guarda. Sin embargo, todos estamos en el mismo proceso y debemos crecer en ellas. Vamos a orar. Ahí donde estamos, inclinamos nuestros rostros y nos dirigimos a Dios en oración.